Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la clase de arte costarricense, hoy 9 de enero. Me da una pena terrible, pero uno, que, que tengo un ojo morado, entonces si lo notan, traten de ignorarlo porque pues es una cosa rara, pero ahí está. Em, No se nota. no se nota tanto, bueno, qué dicha, qué dicha. Em, y aparte de eso, otra cosita es que yo tengo matriculados. em, en el sistema de matrícula tengo a 33, pero tengo a 37 dentro de mediación virtual, por lo que creo que hay algunos que están en mediación que me han pedido, solicitado ingreso y los he metido manualmente, pero que todavía no me aparecen en matrícula. Supongo que entre ellos es Eric, que ya me escribiste, es preocupado por el tema. Y tenemos que me escapa. Entonces, bueno, cualquier cosa, si eso es tres, cuatro personas que me faltan o tres personas que me hacen falta, em, pues nada más si me colaboran comentándome quiénes son y, y como que asegurándonos que estén eventualmente matriculados correctamente. En la lista de la semana pasada tengo a 33 estudiantes, así que estoy un poco confusa con quiénes son y pues si están, si no están, etcétera. Entonces, lo que primero voy a hacer es pasar la lista para ver quiénes están y así como que tener una idea y los que no llamo en la lista, pues me avisan al final de esta parte para ver qué está pasando. Voy a dejar de grabar. Voy a resumir la grabación para abordar el programa, que era lo que nos hacía falta de la semana pasada. Cambié cuáles eran las asignaciones, así que por favor pongan mucha atención a lo que les voy a presentar ahora sobre el programa. Y cuando terminamos de ver esto, entonces yo cambio el PDF que se encuentra dentro de mediación virtual ahora, porque como van a ver, pues cambiaron varias cosas basado en lo que me habían dicho la semana pasada de sus intereses. Entonces, eh, vamos a repasar eso y vamos a iniciar desde la parte que es la evaluación, porque básicamente lo demás es parecido. Entonces, con respecto a la evaluación, van a haber cuestionarios, va a haber un trabajo, el trabajo que hicieron para esta semana de identidad costarricense, el ensayo y el foro creativo. Em, Luego está un trabajo del álbum Figueroa, perdón, eso es un foro álbum Figueroa. Luego la presentación sobre un artista y el trabajo final. Eh, ambos trabajos, presentación sobre artista y trabajo final, pueden hacerse independientemente o en pareja o grupos para el trabajo final si desean hacerlo en grupo de máximo 3 personas. Los cuestionarios, algunos ya han llevado clases conmigo. Estas son unas lecciones asincrónicas que yo monto con el fin, por lo menos en la primera mitad de la clase, de no cansarlos tanto con verme tanto y conectarnos tanto. Sí, la segunda mitad nos vamos a estar conectando más porque ahí es cuando ya ustedes tienen sus presentaciones. Entonces, la segunda clase de cada semana, sí, al principio no nos vamos a estar conectando, pero en la segunda mitad sí. Entonces, estos cuestionarios asincrónicos, la primera es para esta semana y básicamente hay material, videos, texto que yo he redactado, lecturas que tienen que hacer, y ahí luego sale cuestionarios como intercalados entre el material que yo les asigno y tienen que responder obligatoriamente a estas preguntas. Son preguntas de opción múltiple, falso verdadero, emparejamiento, etcétera, y la evaluación sucede automáticamente eh, dentro del mediación virtual. Sí les comento de una vez que estas lecciones asincrónicas yo las habilito y no las deshabilito por lo que pueden volver a llevar a hacerlos y también pueden, pues siempre están accesibles. Yo
los ajusto para que puedan volver a hacerlo para mejorar la nota si desean, porque el fin es que vayan a aprender y no necesariamente que se les descuenten puntos, ¿verdad? Entonces, esos, cuando yo los habilito, les aviso, normalmente los voy a habilitar dentro del el periodo de nuestra clase, ¿verdad? Entonces, como que en este momento yo les voy a estar avisando que ya está habilitada la lección y van a tener hasta la semana, la clase siguiente para poder completar estas lecciones. Luego está el trabajo sobre la identidad, que no lo voy a repasar porque ahora lo vamos a ver. Luego está un trabajo que es un foro, ahí debería ponerle foro, álbum de Figueroa. Este es un álbum de dibujos, básicamente, muy chivas porque son múltiples textos, o sea, es el que se conoce como el álbum de Figueroa, así como unos cuadernos que él mismo hizo, que era un señor del siglo XIX que iba pues dibujando diferentes aspectos de la sociedad y la cultura costarricense. Entonces, una de las semanas asincrónicas van a tener que hacer este trabajo, van a tener que hacer unas lecturas que acompañan esto y después exploran el facsímile de este documento y la idea es que saquen imágenes, capturas de pantalla y que lo monten en un foro y ahí se van a estar comentando entre ustedes también, porque tienen que comentar al menos dos de los compañeros. Luego, ¿alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, y sí, ven en el chat. La entrega de los cuestionarios es por medio de presentación en clase. No, los cuestionarios que son de las lecciones asincrónicas, estos cuestionarios suceden dentro de mediación, pero no se hacen durante la clase. Tienen todo el periodo para poderlo hacer. O sea, más bien siempre van a estar habilitados, entonces siempre pueden ingresar a hacer o volver a hacer estas lecciones que llevan los cuestionarios metidos dentro de esos. Entonces, ¿usted se refiere a presentaciones como qué? ¿Qué se refiere Eh, con presentaciones? ¿Cuáles presentaciones? ¿El de presentación sobre artista? O, Mm, que había entendido que había que presentar algo así como una exposición. sí, hay que hacer una exposición, hay que hacer, más bien son dos exposiciones que que tienen que hacer, pueden ser individuales o pueden ser en pareja. Entonces, estas son las que siguen, que les voy a explicar ahora más adelante, que es una mini presentación sobre artistas de trayectoria. Entonces, para esto, cada estudiante o pareja hará una mini presentación sobre uno o una artista que haya formado parte de la primera vanguardia, segunda vanguardia o inicios de la contemporaneidad, que aparece en la exposición Trayectorias. Voy a ponerles acá. Esto implica que puede ser algún artista que haya trabajado desde los años 30 hasta los años 90. Es preferible que estudiantes no repitan el mismo artista, por lo que se les solicita llenar el nombre de la o el artista eh, y la obra que van a abordar en un Excel para la selección de artista, que voy a montar yo un Excel y ustedes ingresan y meten la información. Deben recibir el visto bueno de la profe y cuando me mandan la información yo les indico qué fecha van a presentar su trabajo. Entonces, ahí ustedes son responsables de ir a ver la exposición, seleccionar el artista, integrarlo a la hoja esta de cálculo donde van a meter la información y ahí yo les digo, bueno, dependiendo de cuándo fue el principal aporte de este artista, tendrán otro momento distinto dentro del semestre. Ahora lo vemos cuando vemos el cronograma. Para cada uno de las presentaciones, cada estudiante o pareja tiene que hacer una presentación virtual, aproximadamente 15 minutos, que puede o no ser grabado anteriormente. Si desean grabarlo, por favor lo suben a YouTube o a un OneDrive o algo así. Y suplen nada más el enlace, no suban el video a mediación, porfa. La exposición consiste en los siguientes puntos. Es una introducción con una breve biografía del artista, un resumen de las principales características del estilo personal del autor dentro del periodo en discusión, ilustrado con ejemplos representativos y pues toda obra, esto es sumamente importante, por favor, toda obra debe venir debidamente identificada con nombre del artista, el título de la obra, la técnica, la fecha, las dimensiones y la colección. Si hubiera alguna información que se desconoce, ponen que pues dimensiones no conocidas o no disponibles.
o igual colección, porque muchas veces son colecciones privadas y no aparece la información. Entonces, ahí ustedes indican. Luego, análisis de la obra de arte del artista que aparece en la exposición. El análisis debe consistir en lo siguiente. Entonces, aquí les indico exactamente en qué debería consistir ese análisis. Unas conclusiones críticas en torno al artista y la obra. ¿Esto qué significa? Pues ustedes lo pueden leer aquí. No quiero guardar o gastar más tiempo en esto, pero yo aquí les ayudo con más cosas que pueden pensar sobre estas conclusiones críticas. Para la presentación, les recomiendo para las obras que no son la obra principal que van a incluir, les recomiendo usar estas fuentes confiables, que son colecciones estatales y Pincel, estos dos sitios. Entonces, de ahí pueden sacar imágenes, obras de los artistas, él o la artista que hayan seleccionado. Y pues nuevamente les indico, para que no se les olvide, toda obra incluida en la presentación tiene que venir correctamente identificada y debe de llevar la presentación bibliografía de las fuentes consultadas, aseguren de citar correctamente. Y les he incluido también acá, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a hacer análisis visual de una obra de arte, como un guía que les puede ser, una guía que les puede servir para apoyar este análisis visual. Entonces, les comento que no necesariamente tienen que responder todas estas preguntas dentro de su presentación, es simplemente una guía para apoyar este análisis, ¿verdad? Entonces, son preguntas como sobre composición, sobre la pose, sobre proporciones, línea, espacio. Entonces, esto es nada más una guía para que sepan, por si no han hecho mucho análisis visual, pues esa es la idea, que tengan ahí algo que les ayude con eso. Y se encuentra ahí la rúbrica sobre estas presentaciones. ¿Alguna pregunta o duda sobre eso? Profe, Sí, las presentaciones se hacen solo en dúo o también se pueden hacer en equipo de 3. en dúo puede ser individual o en pareja. Supongo que se puede hacer en equipo de 3 también, si desean. Lo voy a cambiar porque son tantos, normalmente no tengo tantos estudiantes, pero en este caso, como son tantos estudiantes, también no quiero que sea demasiado cansado con tanta presentación. Entonces, sí, está bien. Pueden ser en grupos de 3 para este semestre, pues este ciclo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok, llamé hace poquito al museo nada más para confirmar y definitivamente la exposición va a estar en los meses de enero y febrero, probablemente bajen la expo a inicios de marzo, así que hay tiempo suficiente. Sin embargo, es responsabilidad, nuevamente les comento, responsabilidad de ustedes de ir a la exposición y verla lo antes posible y seleccionar su obra y su artista. Acuérdense, yo ahorita no lo he montado, pero ahorita cuando cerramos la sesión lo monto, el Excel en un Drive para que ustedes puedan integrar la información de él o la artista y la obra que van a abordar y pues no se pueden repetir, ¿verdad? Y entonces ahí es importante que ustedes indiquen claramente y lo antes posible eh, eso. Entonces no lo dejen de último momento, ¿verdad? Vayan y porque también tienen que tener claro cuándo les toca presentar, dependiendo de cuál artista seleccionado, ¿verdad? Y ahora cuando les enseño, cuando bajamos a lo que es el cronograma, van a poder ver. Eh, Profe, una pregunta. ¿Cómo se sí, llama el museo o la exposición? es el museo, aquí se encuentra, por si acaso necesitan eso, otra vez, y se llama la exposición Trayectorias. Se llama Trayectorias, exposición es en torno del 45 aniversario del Museo de Arte Costarricense. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ok, entonces, sigo con lo que es el último trabajo del semestre, que es el trabajo final. Yo le he puesto mi historia de arte, del arte costarricense, y nuevamente puede ser individual o hasta un grupo máximo de 3 integrantes, y consiste en elaborar su propia historia del arte y la cultura costarricense desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad, contado a través de 10 obras o imágenes representativas de las épocas vistas en clases. Eso va a ser
un reto, ¿verdad? Porque vamos a ver muchas cosas y seleccionar solo 10 va a ser difícil, pero ahí es donde se tienen que poner de acuerdo entre los integrantes del grupo o si sos individual, pues decidir cuáles son para usted las obras más importantes, más canónicas, que le ayudan a poder contar la historia y los aspectos más importantes del desenlace del contexto cultural y artístico de nuestro país. Entonces, ahí tienen las imágenes escogidas, deben ser emblemáticas del desarrollo del arte en nuestro país y no solo obras altamente conocidas, porque hay obras que son como muy conocidas, pero que verdaderamente no son tan importantes en torno a la narrativa o la historiografía del arte de nuestro país. Entonces ahí es importante que tomen eso en cuenta, que la selección es porque es muy representativa de ese periodo y pues obviamente pueden seleccionar obras que no se hayan visto durante la clase. Algunos ya han hecho este tipo de ejercicio conmigo en Intro 1. Es un ejercicio que a mí me encanta hacer propiamente y pues por lo que en vez de ponerlos a hacer un examen así más cansado, más aburrido, pues la idea es que ustedes mismos se pongan a pensar críticamente. El trabajo deberá ser formulado como una presentación, igual con comentarios introductorios y conclusiones críticas, y cada obra presentada debe contar con su propia diapositiva, por lo menos una diapositiva de cada imagen, cada una de las 10 obras. Obviamente pueden tener más si desean integrar detalles. Se estima que la duración máxima debería ser de 20 minutos. Ahí eso sí lo voy a tener que ver cuando ya me identifican quiénes van a estar trabajando juntos para yo saber cuántas presentaciones van a hacer. Al rato va a ser algo como más conciso. La presentación será evaluada por mi persona y también coevaluada por los compañeros, y cada una de las obras debe venir identificada, debe describir el contexto sociohistórico y cultural del lugar y momento en que proviene la obra, debe explicar, tomando en cuenta los contenidos vistos durante el curso, por qué esta imagen es importante o representativa de un periodo. Luego debe incluir, obviamente, al menos una imagen y debe incluir bibliografía en APA 7, y a mí me suben el PowerPoint o el PDF a mediación virtual para tenerlo ahí de registro de trabajo. Y pues ahí está el rubro de coevaluación, así como la rúbrica que voy a utilizar yo. ¿Preguntas, dudas sobre este trabajo? Probablemente volveré a asignar estos trabajos o volveré a comentarlo, pero por si acaso la idea es por lo menos que tengan una buena idea de qué es lo que se espera, las expectativas para este curso. Y de último, voy a seguir entonces, si no hay dudas o preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Listo? Todo claro de Entonces, momento. pura vida, Saipen. Entonces, sigo con lo que es el cronograma. Van a ver, bueno, la semana pasada, 2 clases. Hoy vamos a empezar con el arte colonial. Este jueves tendrán una lección asincrónica sobre el arte colonial y el siglo XIX para que con unas lecturas que tienen que hacer. Luego volvemos a vernos en una semana, empezamos a abordar conjuntamente el siglo XIX. 18 es asincrónico, tienen el trabajo del álbum de Figueroa, que es leer estos textos y hacer el trabajo eh, que, eh, que ahí les comenté. Luego, entonces es asincrónica y ahí van a estar compartiendo por medio del foro, ¿verdad? Luego, el 23 de enero, una discusión breve sobre el álbum de Figueroa, y luego empezamos o seguimos con lo que hizo falta del siglo XIX, en particular finales del siglo XIX, cuando se empiezan a hacer más todas las instituciones nacionales y la Escuela de Bellas Artes y pues, esos aspectos. Luego, clase asincrónica con la entrada al modernismo. Entonces, nuevamente, una lección asincrónica para el 25, y nos volvemos a ver el 30 de enero abordando pues esa entrada del modernismo y las primeras vanguardias. En particular, en la clase vamos a abordar lo que es paisaje. Luego tendrán una lección asincrónica más. ¿Cuántas son? Una, dos, así, sí son 3.
Ok, colonial. Ajá, modernismo y primera vanguardia. Ok, tendrán esa lección asincrónica para el 1 de febrero y ya la siguiente semana seguiremos con lo que es la primera vanguardia, lo que me haya quedado pendiente, digamos, o faltante. En particular, normalmente queda como hacia, hacia el final lo que es escultura y grabado y como tengo varios artistas que son escultores y estampadores, entonces importante para mí integrar eso y es cuando son las primeras presentaciones con aquellos estudiantes que están abordando artistas de la primera vanguardia. Entonces, para el 6 de febrero, todos aquellos que abordan algún artista y una obra que son de los 30, básicamente 30, 40, 20, 30, 40, y dependiendo de lo que eh, está ahí, creo que no hay nada de los 50 de este grupo, pero bueno, yo les avisaría. Luego, nos volvemos a ver y yo abordo lo que es la segunda, bueno, la Segunda República y la Segunda Vanguardia. Luego son las presentaciones de los artistas de la Segunda Vanguardia y cualquier otra cosa que se me quedó ahí sin poderlo cubrir. El 15 sería el tico en el campo internacional, o sea, los años 70 a los 90, quise poder llegar hasta la relativa contemporaneidad, por lo menos con la creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, debido a que muchos de ustedes, pues esta es la única clase que van a llevar de arte costarricense, entonces sentí que era importante y luego sé que algunos de ustedes van a querer seleccionar artistas que son más actuales para sus presentaciones, entonces el 20 de febrero será la última clase de presentaciones y luego el 22 de febrero, que es ahí nomás, entonces un poco complicado para que los estudiantes que tienen las dos presentaciones esa semana, pero pues la idea es que lo vayan trabajando paulatinamente. Así que ya el 22 ustedes hacen sus presentaciones finales, que es como una explicación de por qué se seleccionaron, de una presentación de las 10 obras y el porqué de esas 10 obras. Y eso sería. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a eso, sobre el programa. ¿Todo bien? Sí. Gracias, Alice. Gracias, Aitel. Gracias, Cata. Gracias, Luciana. Todo bien, todo bien. Titani, Kiana, Fiorella, Carly. Ok. Si tienen alguna duda, cualquier duda o pregunta a través del semestre, ahí ustedes me avisan. Creo que voy a detener la grabación. Hoy entonces empezamos ya con el contenido del curso y pues es la primera clase durante el cual vamos a abordar lo que es la colonia, manifestaciones artísticas, culturales, visuales de la cultura visual de nuestro país en los inicios. Eh, Les comento de antemano que estas presentaciones todas, además de subirles la grabación, también les voy a subir la presentación. Entonces, toda la información que se encuentra en las diapositivas, pues la tendrán disponibles de esa manera también. Ok, antes de empezar con la colonia, hay que tener muy presente el hecho de que, pues, Sí, Myron, adelante. Antes de empezar. No, profe, era cuando dijo que nos manifestáramos. Mm, Gracias. Ok, entonces hay que tener muy presente que Costa Rica ya había una cultura visual muy fuerte, muy arraigada a la cultura local y pues bastante sofisticada en términos técnicos, así como pues estéticos también, ¿verdad? Y pues la mayoría creo que es requisito para ustedes llevar un curso de arte precolombino, por lo que no voy a abordar el arte precolombino de nuestro país, pero sí tener claro o tener presente el hecho de que tenemos vestigio de una muy fuerte tradición de trabajo en metales, o sea, de la metalurgia, de la orfebrería, o sea, en cerámica, y también en piedra, ¿verdad? La lítica. Entonces, estas tres sabemos y tenemos bastantes ejemplares de este tipo de arte, pero pues también sabemos que en su momento había mucha obra, mucho trabajo, mucho objeto utilitario hecho de madera, solo que pues quedan muy pocos de estos debido a pues los materiales y su corta vida, ¿verdad? La corta vida de la madera.
una de las cosas que para mí es sumamente interesante contemplar es qué pasó, ¿verdad? Y que me gustaría que lo tengan ahí como un trasfondo para la clase de hoy y pues siguiendo adelante. ¿Qué pasó en un país, bueno, una región en donde había esta cultura sumamente, una cultura visual muy desarrollada? em, ¿Cómo es que desaparece? Y eso es básicamente lo que vamos a ver en la época colonial de nuestro país. En la colonia, lo que sabemos de Costa Rica era que era como el último rincón del imperio español. Había o sea, una falta muy fuerte de una presencia tanto imperial como eclesiástica, ¿verdad? Entonces no hay muchos de estos poderes. Por ende, pues todas esas personas en espacios, digamos, más desarrollados o las ciudades más pobladas en donde había una fuerte presencia de la corona, así como de la iglesia, iba a tener manifestaciones artísticas, arquitectónicas, pues muy presentes, muy grandes, muy importantes, y como había tal falta de esto en Costa Rica, pues no tenemos ese mismo nivel de presencia de la cultura visual esos grupos, digamos, sociales de la colonia. Además, hay que tener presente que había una muy grave, o sea, una fuerte ausencia de mano de obra, tanto indígena como esclava. No hubo una tradición fuerte o tradición, no, pero práctica, debido a la pobreza y eh, al poco asentamiento en Costa Rica de traer esclavos. Hubo una primera oleada de esclavos que llegaron en el siglo XVII, de esclavos africanos, pero aparte de eso, durante la colonia, y ellos por lo general migraron hacia Nicoya y aparte de eso, no hubo gran presencia de esclavos a, a, provenientes de África, y pues los indígenas, el 90 y casi 7% de la población indígena muere en el primer siglo de la colonización. Entonces, hay muy pocas personas que están aquí disponibles para ser mano de obra. Eh, eh, a ver, con esta población muy reducida hay que tener presente que aumenta muy despacio. Entonces, en lo que es de 1600 a 1800, solo aumenta de 30 a 50,000 habitantes. Entonces, no es como un lugar donde está llegando mucha gente. Hay muy poco proceso de lo que son el sistema de encomienda, que era que la corona española daba tierras a españoles que venían a colonizar, básicamente, y además de las tierras, entonces les daban tierras y les daban cierta cantidad de indígenas que le trabajaran el terreno. Eso no se da en Costa Rica, bueno, sí se da, pero se da muy poco en Costa Rica. Y pues como les dije, es un recorte de la población que era tremendamente grave, por lo que en 1611 sabemos que habían unos 10,000 nativos en el país, y que de estos solo 500 pagaban tributo en 1675. Entonces, es un territorio muy pequeño, muy despoblado, y sin esta fuerte presencia de corona y de iglesia. Algo que van a ver en las lecturas es cómo, pues básicamente se divide el periodo en lo que era la primera parte. Molina, el historiador, nos dice que es estos dos periodos, finales del siglo XVI a inicios del siglo XVIII, que es caracterizado por el fracaso de la encomienda y la esclavitud, ¿verdad? Como ya les comenté, y ya a inicios del siglo XVIII hay una incipiente participación en el comercio colonial con lo que es carne, lo que son maderas preciosas y con lo que es el cultivo del tabaco. Entonces, esos son como la manera en que empiezan a incidir en pues, todo lo que está pasando en el resto de pues, el resto de la región.
¿Qué sabemos con respecto al arte? Y perdón con todo este texto, normalmente mis presentaciones empiezan así con bastante texto, asegurándome que les cubra todos los puntos principales que me interesan y después empezamos a ver obra. Entonces, en Costa Rica hay poco arte colonial y este arte colonial que encontramos proviene de México, de Guatemala, de Quito y de Cusco. Entonces, personas que venían de pasada o familias que pues viajaban por algún motivo u otro y que se traen con ellos, principalmente siglo XVIII, obra de arte de estos otros lugares donde sí había fuertes escuelas de arte colonial. Algo que me parece muy interesante es que había una organización, o sea, se organizaban los artesanos en Cartago del siglo XVII. Sabemos esto debido a los registros y que estos artesanos hacían elementos y ornamentos que complementarían el espacio sagrado. Entonces, estos son los artesonados de madera, las grandes piezas de madera que se usaban en la arquitectura, las sillerías, o sea, tipo los tronos que tenían los padres, los altares, los muebles, los marcos para los lienzos. Esto sí se produce en Costa Rica y sí tenemos registros de que existían estas agrupaciones, ¿verdad? Pero no hay una noción clara de que haya un gremio, ¿verdad? Y que se empezaron a apoyar entre sí como gremio hasta finales o sea, hasta el siguiente siglo, y definitivamente no hay gremios de artistas. Sí hay para el siglo XVIII el gremio de plateros en Cartago y artesanos, ensambladores, pintores y escultores ya para el siglo XVIII. No tenemos nombres específicos, pero sí ya para finales de la colonia, sí ya empezamos a ver que hay presencia de estos artesanos que estaban produciendo cosas que ellos llamaban pintura y escultura, pero veremos que lo que tenemos, que sabemos que fue creado en Costa Rica, pues de cierto modo es muy distinto a lo que se estaba produciendo en otros países, bueno, otras partes de la colonia española. Ok, entre las primeras cosas, los objetos más tempranos que tenemos dentro de la época colonial es esta escultura de madera policromada que proviene de Guatemala. Es un Jesús Nazareno que se le puede, y aquí podemos verlo, está vestido, cada vez se le dan nuevas vestimentas, ¿verdad? Entonces es una práctica, es un objeto que se usa para procesión y entonces en sí es, pues obviamente un objeto artístico, pero también un objeto devocional y que tiene esta vida que es un objeto vivo debido a que, como vemos en estas diferentes fotos, tiene diferentes vestimentas cada vez que lo vuelven a sacar. Entonces, eso nuevamente no es algo que se produce en Costa Rica. En Costa Rica lo que sí tenemos, no tenemos las fechas exactas, pero son este tipo de objetos sacros hechos de madera. Entonces, este es un objeto que veremos también altares y pues, altares y marcos que también trabajan con el tallado en madera, que es ahí donde uno se pone a pensar en de qué pasó con toda esa gente que tallaba piedra, que tallaba madera, que trabajaba con sus manos, cómo una tradición tan arraigada va a desaparecer. Y aquí es donde vemos que, bueno, obviamente quedó devastada las poblaciones locales, pero sí se seguía trabajando y pues ese trabajo que tenemos, por lo menos lo que nos queda es principalmente estos objetos sacros, ¿verdad? Hay varios de estos en el Museo Nacional. Esta que estamos viendo acá está si no me equivoco, no, este sí está en el Museo Nacional y hay también objetos obviamente en Orosi, en el Museo de Arte Colonial en Orosi. Otro objeto, no sabemos de dónde proviene, es la famosa negrita, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes de la negrita? ¿Alguien se conoce la historia? Profesora, yo lo que sé es que fue en 1600, en ese siglo,
cuando una mulata, que me imagino que no conocía al papá, me imagino que era blanco, hijo de una negra, encontró la Virgen de los Ángeles, la estatuilla, y dijo que se le había manifestado. No le creyeron, estuvo presa, pero después la iglesia oficializó a la Virgen como patrona de Cartago y después de Costa Rica. ¿Ok? Súper. Sí, Gendry. A mí, bueno, la historia que a nosotros nos han contado más acá en Cartago, bueno, sí, es como dice el compañero, pero es más que todo como que la muchacha tenía guardada la figurita de la Virgen y, digamos, se la llevó para la casa, pero esta al día siguiente, digamos, regresaba al lugar en donde la había encontrado. Entonces la muchacha la buscaba al día siguiente, en donde la había guardado y no estaba. Entonces se iba a buscarla de nuevo a donde la había encontrado y ahí estaba. Entonces por eso fue como que construyeron ahí la iglesia también, porque ese era como el lugar que la negrita había elegido para ella estar ahí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Básicamente eso es parte de nuestra mitología costarricense, ¿verdad? Es precisamente esa historia, la historia que cuenta pues tanto Adrián como Gendry, o sea, los detalles que añade Gendry a la historia pues, es precisamente eso, la muchacha se la llevaba a la casa, la guardaba y que eventualmente pues llama a los oficiales de la iglesia para decir, hey, mira lo que está pasando y precisamente es cuando deciden construir allá pues un templo a la Virgen, ¿verdad? Pero algo que es importante señalar, y bueno, obviamente hasta la fecha, uno, tener claro que es este objeto diminuto, o sea, ojo el tamaño, le han hecho desde entonces el marco y la base son hechas de oro, con eh, piedras preciosas que se le han añadido a través de los años basado en donaciones que se han recibido en la iglesia, tradición que es básicamente como lo que se hacía con los relicarios de la Edad Media en Europa, ¿verdad? Se le siguen añadiendo estas ofrendas, pero en sí es un objeto bastante pequeño y bastante frágil. Tiene unas grietas recientes que nos indican que pues la figurita pues es en sí bastante frágil, pero lo que nos remite también es esta noción del sincretismo que se está dando en las colonias de las Américas, ¿verdad? En donde se tienen que, o sea, se están juntando historias, se están juntando tradiciones para fusionar una nueva, o sea, una nueva sociedad con una nueva cultura, ¿verdad? Y que por ende, esto lo que estamos viendo acá es Nuestra Señora de Guadalupe, que es una historia bastante parecida, pero es en México y es la primera vez que la Virgen aparece en México ante los ojos de un indígena, Juan Diego, que se le aparece la Virgen y entonces la historia ahí es que él va a recolectar, se le sigue apareciendo la Virgen y él dice, bueno, ¿cómo voy a convencerles que necesitan construir acá una basílica? Y ella dice, vaya y recolecte esas flores que están por allá, y era un momento del año en que no habían esas rosas normalmente, y entonces él dice, bueno, y sí, claro, lo voy a convencer de que no es época de rosas, pero aquí le lleva estos pétalos, y cuando llega donde el obispo y le deja, o el sacerdote que estaba, le abre el poncho para darle los pétalos, y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe en el tilman o el poncho de Juan Diego. Y pues tiene una tez, se piensa que es como, es más morenita, ¿verdad? Y entonces, cómo se le aparece y cómo hay una noción de cómo vamos a lograr esta catequización ante estas personas que son muy diferentes, bueno, dice, obviamente tiene que aparecer la Virgen pareciéndose más a ellos, ¿verdad? Y entonces entre esas otras estrategias que surgen de la iglesia, podríamos decir que se puede insertar la historia de la negrita. Pero algo que les quería, sí, Brittany, adelante. Sí, es que me acordé en otro curso que habías llevado que también para colonizar, en estos casos, hacían a la Virgen en forma de montaña.
porque a los indígenas, tal vez no aquí en Costa Rica, pero sí en otras colonias, los indígenas, la montaña era algo importante, entonces la representaban con algo que a ellos les importaba para poder convencerlos de esa religión. Correcto, eso es en Sudamérica, donde los sitios son, los sitios de la naturaleza importantes son pues sitios de devoción para los que habían habitado ahí antes de la llegada de los españoles y luego cómo a ella se le representa como montaña. Entonces, sí, definitivamente creo que es importante tener presente esa necesidad de buscar esos elementos que pueden hablarle a la gente en la localidad donde se está intentando hacer esta colonización y donde hay que tener claro que los que están haciendo la colonización, especialmente en lugares como Costa Rica, donde definitivamente hay muy poca presencia de la corona, por ende pocos soldados y ese tipo de cosas, ¿quiénes son? Son estos soldados eclesiásticos, ¿verdad? Son los que están llevando, pues, expandiendo el imperio español es a través de la iglesia. Entonces, pues, eso tiene que ser una conversión de la gente espiritual que vaya de la mano de pues esa dominación. Entonces, presencia de la figura en sí, quería señalarles los que llevaron intro 2 conmigo, tal vez se acordarán de este objeto, que es una cruz atrial creada poco después de la llegada de los españoles en el siglo XVI, en donde vemos es este sincretismo, pero lo que quería señalar en particular es esta figurita de la Virgen. Se dice que en sí es una Virgen que también se basa en el concepto de Nuestra Señora del Apocalipsis, ¿verdad? Pero pues ella es muy parecida a nuestra negrita. Como les decía, en Costa Rica, no sé si alguien quisiera agregar algo más sobre la negrita antes de seguir adelante. Como les decía, la presencia de la iglesia va a ser sumamente importante y van a ver estos diferentes parroquias, las diferentes parroquias que pues básicamente por la misma pobreza de Costa Rica, la falta de mano de obra, no tenemos literalmente, bueno, que siga funcionando y que fue totalmente construida en la colonia, solo un edificio que es la iglesia de Orosi, que ahorita veremos, pero tal vez muchos de ustedes han visitado este sitio que son las ruinas de Ujarrás, y que pues este era uno de los sitios en donde había una parroquia y se seguía queriendo edificar algo más impresionante. Esta construcción tiene en sí, pues se basa en, perdón, no, primero abordo esta parte que es cómo se construye, es a partir de calicanto. Entonces vemos que estamos hablando de estas grandes piedras que se juntan y que tiene como cierto tipo de mortero entre las grandes piedras. Entonces así es la construcción en general. No es igual que en las construcciones principales que se solía usar y que pues eran tan pocas, pero que se utilizaba el adobe o el bareque, pero no tiene larga data ese tipo de construcciones y pues lo seguiré abordando ese aspecto de bareque adobe en un momento, pero aquí sí podemos ver detalle de cómo pues había la intención de crear esta gran iglesia y pues en varias ocasiones se intenta construir y en varias ocasiones pues debido a terremotos cae y ya el poblado decide que no es deseo de Nuestra Señora que le construyan allá, entonces se deja en ruinas. Me interesa escuchar a ver los que son de Cartago si tienen alguna otra historia, ya que Gendry compartió con nosotros sobre Ujarrás, o si han visitado este sitio, o si conocen. Entonces, bueno, en sí, nunca se utilizó este espacio y también, bueno, calicanto y ladrillo, que también hay que tener muy presente el hecho de que no es que habían eh, maestros de obra que sabían construir así.
Entonces, probablemente se trajeron a alguien en un momento, pero eso no era algo que se daba tanto en Costa Rica, como sí se dio en otros sitios mucho más importantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo la Gran Catedral que se consagra en los mismos años en que se está construyendo el de Harrás, y vemos que ahí sí es una catedral muchísimo más grande, y con pues unas decoraciones mucho más elaboradas de las que se había considerado para Hojarrás. Y pues anterior a eso, y tener claro que hay mucho dinero en algunas ciudades de la colonia, tanto en la región de Perú, Bolivia y México, para construir estas enormes basílicas y catedrales, ¿verdad? Que requieren mucho dinero. Pero en Costa Rica no había, ¿verdad? No había en estos países, pues había mucho producto que se exporta a Europa. En general, la minería era sumamente importante, y luego ciertos productos agrícolas, y por ende van a producir muchísimo dinero para estas ciudades y estas regiones de la colonia, pero eso no se da en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Orosi. Entonces, es un encanto de lugar. Si nunca han ido, definitivamente merece un paseo ir a Orosi. Es lindísimo. Tienen una súper colección de objetos coloniales, desafortunadamente desde la perspectiva museológica, y algunos de ustedes pues saben que me meto mucho en el mundo de museos, no está del todo bien preservado, no lo tienen bien catalogado ni inventariado, y pues no está en óptimas condiciones. La colección es muy triste. Sin embargo, una de las cosas que es interesante es el hecho de que esta colección no le pertenece al Ministerio de Cultura, sino que es parte de la iglesia. Entonces, a ver, tal vez parte de esa falta de conocimiento de cómo se procede apropiadamente con unas colecciones de patrimonio cultural es debido a que pues no tienen personas instruidas ni una, ¿cómo se podría decir? Como la sensibilización hacia esa necesidad de pues preservar el patrimonio. Pero bueno, aquí es la estructura en sí, es en bahareque, y esta arquitectura en barro, como se dice, tanto bahareque como adobe, era lo que se usaba en los principales edificios de nuestro país. ¿Alguien conoce de por qué se construía de esa manera, y algo más sobre el tema del bareque o el adobe? Parece que las construcciones en Bajareque son más frescas por adentro. Ujú. Eso sí, se Y usa más en económico. Iberia, o sea, en Guanacaste se usa más el bareque que el adobe. Perdón, adelante, Adrián. Y es más económico y era lo que tenían a la mano, porque creo que utilizan boñiga y cosas así para preparar el barro. Ujú. Entonces, sí, el adobe son unos ladrillos que se hacen de barro, y que en Costa Rica habían ejemplos de eso, se usaba, pero pues no todos. Y el adobe son estos ladrillos de barro que se secaban al sol. Entonces, adobe significa que es barro no cocido, entonces no son ladrillos, son bloques de barro no cocido, pero de cocido al sol, se podría decir. Pero el bahareque, como nos indica Adrián, también tiene cierta relación un poco más a la arquitectura vernácula del país y la construcción con caña. Entonces se hace como cierto tipo de estructura con caña. Y si no me equivoco, ahorita no me acuerdo ahorita si Orosi tiene, si no me equivoco, una base que es de calicanto, o sea, de piedra, y de ahí se erige esta estructura que luego se llena con este barro, la boñiga y pues otros elementos que se pateaban y que usaban bueyes precisamente para machacarlo todo, y con eso se llenaba esa estructura hecha pues, y se llenaba también, se utilizaba también paja. Entonces se va creando como una pared tejido, ¿verdad? Y pues ese era el principal
formato arquitectónico, un método arquitectónico en nuestro país, incluido en las ciudades de Cartago, San José, pero se deja de usar. Bueno, ¿por qué? Porque era la manera que se conocía. El uso del adobe y pues estructuras en barro no se usaban en Costa Rica, sino que se usaban más bien tipos de estructuras hechas a partir de caña y palmas y ese tipo de cosas. Por ende, pareje es una, como una forma sincrética de el adobe que proviene más bien de la arquitectura islámica y del Mediterráneo. Entonces, los españoles se traen eso para acá, pero como que se fusiona y se convierte en este otro tipo de construcción y se deja de hacer porque en 1904, si no me equivoco, se fue en el terremoto de 1904 de Cartago, que hubieron muchísimos daños a muchas estructuras y se prohibió la construcción en pareja. Entonces, y pues o se demolieron o se volvieron a construir y por ende en los espacios urbanos no solemos pensar en el adobe como el principal formato y se contempla más como las casas de adobe que se encuentran más en el campo o se encuentran en espacios como en Heredia. Entonces, pero bueno, no son muy resistentes ni muy resilientes a nuestro entorno. Entonces, aquí vemos lo que es Orosi y notarán, comparado con lo que estuvimos viendo, los ejemplos de Guate y el ejemplo de Arequipa, que es sumamente sencillo. Y eso, pues, se considera que la razón es porque nosotros en Costa Rica solo fuimos colonizados y catequizados por los franciscanos, que eran hermanos que tomaban el voto de pobreza y eran súper como simples en sus gustos y que por ende, pues aquí no hubo necesidad de eso. Y se entiende por qué también, porque si los franciscanos eran como que tienen este voto a la pobreza, pues van a venir a los lugares más pobres del imperio, que es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, notamos que es súper humilde en comparación con las otras que vimos. En sí es bastante simple, tiene la iglesia en sí, estas ahorita actualmente lo que es el museo, pero tienen este pasillo con esta placita en el centro con este jardín y a otro costado está el cementerio. Pueden ver esta mampostería, que ya sabemos que estos son los elementos creados en Costa Rica, ¿verdad? También, en donde sabemos que hubo necesidad de todo un equipo de gente, o sea, un equipo de ebanistería que pudieran hacer todos estos elementos de construcción. Entonces, si volvemos a esta noción de quiénes son los artesanos, quiénes son las personas trabajando con las manos, pues aquí vemos entre los primeros que se encuentran, pero notan que no hay detalles, no hay capiteles en estas vigas que tienen caras, ni mucho menos, ¿verdad? Estamos hablando ni diseños particulares, es muy sencillo, muy simple. Y las tejas fueron hechas acá, en Costa Rica, eso también. Entonces se usaban este tipo de moldes para crear las tejas con estos mismos procesos de barro pateado que se ponían a cocinar al sol. Entonces, las tejas también son de la región. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Cualquier comentario en cualquier momento, por favor, bienvenidos, bienvenidas. Aquí ya estamos adentro de la iglesia, pueden ver, es una cosa chiquitita, ¿verdad? Y vamos a ver que se ven estos artesonados, esta mampostería creada hoy acá. Y aquí podemos ya ver el altar en sí. En este caso, lo que es madera policromada, todo esto con estas ornamentaciones, pues obviamente lo han restaurado y está en buenas condiciones, pero eso sí fue hecho en Costa Rica, ¿verdad? Todos esos elementos de talla, perdón que tengo múltiples imágenes, pero vieras que es muy difícil hacerle justicia a algo que es tan bello en sí, es muy simple comparado con los que hayan ido y ahorita les enseño algunos altares un altar en México. Es una cosita muy sencilla, el altar, la mesa, el altar en sí también, hecho acá en Costa Rica, pero pues
es una cosa muy rica también y muy vibrante, y los colores creo que son muy importantes porque son los colores locales. Y hay que pensar que estaban usando pigmentos locales probablemente para darle el color original a estos objetos. Aquí quería compararles con entre las primeras iglesias franciscanas que se habían pues instalado en México. Entonces notamos esto franciscano que no tiene tanta decoración, ¿verdad? Mucho más sencillo afuera. Los que estuvieron conmigo en Intro 1 tal vez se acordarán que era importante este aspecto de fortaleza, ¿verdad? Para protegerse ante esa manada de indígenas que estaban afuera. Pero sí quería enseñarles también la diferencia al interior de una de estas tempranas iglesias y lo que vimos en Costa Rica, ¿verdad? Y el altar, en este caso, es algo parecido, en el sentido, ya aquí es una cuestión mucho más grande y conocido como un retablo, pero que en Costa Rica se está pues haciendo lo mismo, solo que a una escala mucho menor. Aquí pueden ver nada más el ejemplo de las esculturas que estaban dentro este altar, perdón, y en Costa Rica, perdón, en Costa Rica tenemos, este es otro altar dentro de Orosi, en donde vemos que se traen estas figuras que provienen de Guatemala, ¿verdad? Y entonces, las del retablo que vimos ahorita, las de Berruguete, él es un artista español, que se traen estos objetos desde España para poder integrar a los retablos. En nuestro caso es como algo parecido en que se hace la estructura del altar localmente y se insertan estos objetos eh, eh, importados y que van a dar pie a una incipiente pues, escuela de imaginería en Costa Rica, pero no hasta el siglo XIX. Podemos ver también cuadros traídos estos probablemente son de Guatemala, no se ha definido el artista, debido nuevamente, o sea, para aquellos que son de historia del arte, algo que se podría hacer, que podría ser muy interesante, es tratar de hacer un tipo de estudio para identificar los artistas de algunos de estos cuadros. Algunos sí han sido identificados, pero otros no. Entonces, pues estos cuadros traídos de Guate, de Perú, de Bolivia, de México, y acá en Costa Rica se le va a hacer el marco, ¿verdad? Entonces notamos que los colores son bastante parecidos a los colores del altar. Aquí pueden verlo un poquito más de cerca, cuáles son los pigmentos utilizados. Este es uno de la escuela mexicana, que ya básicamente se asume que es de México, pero igual cuadro mexicano, marco costarricense. Otro más. Es que a mí me encanta también el arte colonial, me parece genial. Entonces, este sí ya se le atribuye a Cristóbal de Villalpando, un artista mexicano. Entonces, eso es a partir de un estudio de la estética de los detalles que vemos, o sea, lo que se conoce como connoisseurship, de que es el poder identificar un artista basado en elementos y detalles específicos que se encuentran en la obra. Ok, entonces, una de las cosas que quería señalarles sobre de dónde provienen estos patrones que se usan en la madera, que vemos en la madera, pues uno de los lugares, aquí lo vemos, lo han visto en las diferentes imágenes, es de los objetos de plata que provienen de España o de Europa en general, y que fueron estos objetos utilizados por o sea, durante la misa, ¿verdad? Y entonces en las ocasiones estas religiosas especiales se ponen estas coronas, y ahí es donde esto, pues claramente se lo iba a dar los diferentes padres a los artesanos para que pues empiecen a incluir una estética que ellos irían a reconocer, una estética que es como religiosa. Igual, otra cosa, estos no se conoce de dónde es que vienen estas vinajeras, o sea, son lo que se usa durante la misa, para el vino, pero algo que me parece súper interesante y que es muy factible es que aquí vemos estas vinajeras ¿qué son esto? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Qué creen ustedes sobre qué se está modelando, qué representa? Las pelotitas estas.
es como una flor de lis y unas uvas. ¿Ok? Entonces vemos flor de lis que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y unas uvas, que es muy relevante para vinajeras porque las uvas pues se relacionan con el vino, que se relaciona con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero algo que a mí me parece que posiblemente sucedió en Costa Rica es que se haya intentado hacer o que como que se inspiraron acá para hacer algo parecido con algunos de los elementos tallados aquí. Entonces, este es un altar que solo tenemos, o sea, no está instalado en la iglesia, sino que está en la parte del museo en sí. Y lo que vemos son estos brazos cruzados. Podemos ver un detalle de los brazos cruzados. Este es el brazo del hermano franciscano, este es el brazo de Cristo con, con, con el clavo en la mano. Y, pero algo que quería señalarles es estos detalles que están a la par de este escudo, digamos, del centro. ¿Qué creen ustedes que representa esto? El detalle que vemos superior izquierda. ¿A qué se parece? Profe, casi como de una mazorca. Exactamente. Exactamente. Parece muchísimo una mazorca. Entonces, me parece muy factible y esto es algo que a mí fue algo que cuando llevé en el doctorado, llevé el curso de arte colonial y tenía que hacer investigación y me puse entonces a investigar sobre Costa Rica y se ha investigado muy poco sobre esto. Falta un montón de conocimiento y desarrollo en esta parte, pero yo vi esto y yo dije, mira, es que qué interesante, perdón. Uy, esto de las vinajeras, ver las uvas y tal, y cómo no nos vamos, se le va a ocurrir a un artesano y ahí es donde hay que pensar, son artistas, están haciendo estos saltos creativos con la poca libertad que se le da y con el poco, quizás la poca formación artística, ¿verdad? Aquí no es que habían escuelas que les están enseñando aquellos que llevaron Intro 1 conmigo, pero en cualquiera de las clases de Intro sabrán que, bueno, había escuelas en donde se les formaba en la manera de crear un arte de tipo occidental. Aquí no se daba, pero pues este salto es muy factible concebirlo, ¿verdad? Que, bueno, ¿por qué si ellos hacen vino, por qué no puedo yo hacer la mazorca? El elote que es el maíz tan importante en la región, ¿verdad? Aquí podemos ver otro detalle en otra parte que igual es un poco distinto, que parece como de esta flor, muy parecida a esas flores que estuvimos viendo en los marcos, surge el maíz. Ok, creo que voy a hacer una breve pausa aquí, algo breve nada más para que puedan ir al baño, son las 3:42, empecemos a las 3:50, porfa, y terminaremos más o menos a las 4:30. Gracias. Ok, gracias. Entonces continuamos con lo que es la iglesia de Nicoya, que se ha considerado también como una de las iglesias coloniales, aunque en sí la construcción de esta que estamos viendo es de 1840. Sin embargo, esta parroquia fue fundada en 1544 y es siendo la primera iglesia de Costa Rica en Nicoya. Por eso es que este sitio es tan importante. Entonces, esta es una construcción que se le hicieron posterior y que se asume que hay algunos fundamentos aparte de la base, digamos que posiblemente sí es colonial. Y bueno, definitivamente, aunque es del periodo republicano, sí o sea, sí todavía refleja este estilo colonial que se estaba haciendo, bastante simple, con algunos elementos que podemos decir que provienen tanto de un estilo muy simple barroco, con estos elementos integrados también que son, pues, se podrían decir mudéjares, ¿verdad? O de España, donde provienen la cultura de Islam. Y lo que sí es que en sí los objetos coloniales
dentro de la iglesia contiene una colección de objetos coloniales. Y nada más para que se den una idea de cuándo se fundan las otras parroquias, las que siguen, en Chomes, que es en Punta Arenas, es 1556, y en Cartago en 1563. Entonces, para que se den una idea. Como les dije, hay objetos que no tenemos, que se puede asumir que tal vez habían otras campanas como estas campanas de bronce que fueron traídas, y pues conforman parte del patrimonio de este edificio. Y entonces se puede asumir que tal vez algunas de las otras parroquias tenían y tal vez se fundaron o no sabemos exactamente, pero nuevamente vemos la pobreza de Costa Rica, la que hay tan pocos objetos coloniales que fueron pues, de un costo elevado, porque simple y sencillamente la gente aquí no tenía ese tipo de dinero para estar haciendo eso, con costos podían construir. Entonces, bueno, para que se den una idea de cómo es la estructura, en este caso no tenemos un altar mayor, pero sí estos artesonados grandes y estos diferentes objetos, bueno, algunas esculturas que son de coloniales, traídas de Guatemala, y algunas otras que fueron creadas en el siglo XIX por los artistas imagineros que llegaremos a ver más adelante en el curso del siglo XIX en Costa Rica. Pueden ver lo grueso que son las paredes, pues eso debido a la necesidad de soportar el peso de dicho techo, ¿verdad? Como ven, es un espacio más grande del que habíamos visto en Orosi, y pues por ende no hay una ingeniería de uso de, de otro tipo de trabajo para permitir que no se tuviera que tener estas paredes súper mega grandes, por lo que pues vemos que sí son y creadas también de, pues obviamente de bareque. Aquí podemos ver una litera que se supone que fue creada en Costa Rica, de objeto de madera, que se utilizaba para transportar al sacerdote durante las procesiones, pero nuevamente, y lo veo yo por lo menos como muy sencillo, como muy humilde, ¿verdad? Entonces en sí tal vez no sea tan humilde el hecho de pensar que lo están cargando, sin embargo no es así como un super megatrono, sino que es una cuestión un poco más sencilla, ¿verdad? No es algo tan pomposo. Fotos bonitos del sitio, para que se den una idea, y nuevamente no es que se haya hecho muchísima investigación sobre muchos de estos espacios, pero lo que sí es importante señalar es la importancia que tuvo la parroquia y el tamaño de la población ya en Nicoya para poder mandar a construir un templo de esta envergadura, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de otras proporciones, y que esto se logra a partir del apoyo de las personas locales también, ¿verdad? No es solamente en la iglesia. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, sigo adelante con la última parte breve, no quiero cansarlos demasiado. Y quería compartirles estas frases y hablar sobre San José, y el hecho de que pues vemos esos ejemplos de lugares que tenían estas parroquias donde se construyen, pero en lo que es nuestro actual capital de país, al opuesto de, por ejemplo, Lima en Perú o la Ciudad de México, que tienen que son las capitales y que tienen estas pues grandes iglesias y catedrales que fueron entre las primeras que se construyen. En el caso de Costa Rica, pues San José, sabemos que la primer capital más bien es Cartago, y San José pues era un poblado muy pequeño que se empieza a establecer en 1736, como vieron, mucho después de Cartago, que fue 1568. A ver si no me equivoqué, perdón, vamos para confirmarlo, 1563, perdón. Entonces, ahí se establece la primera parroquia en un lugar que se conocía como la parte de la Abra de la Boca del Monte, y se concluye esa primera iglesita un año después, en el 37. Quería compartirles esta frase del obispo. 4 leguas al norte de Acerrí, en un llano muy ameno, está una población con el diminutivo de Villita, porque ahora se va formando.
Compónese de 11 casas de teja, 15 de paja, sin formar plaza ni calle. Faltábale agua y se ha conducido por acequias. La iglesia es la más estrecha, humilde e indecente de cuantas vi en aquella provincia. Su titular, San José. Este cuadro que están viendo, pues supuestamente retrata eso. Honestamente ha salido que es un cuadro anónimo, se supone que es de cerca de 1800, pero hay muchos que dicen que es de procedencia dudosa. Entonces es difícil saber, o sea, es una colección privada y hay algunos especialistas que no creen que este fue un cuadro pintado acá en esa época colonial, por lo cual, a ver, lo meto aquí porque es parte de la atribución, pero debería de ponerle atribuido a cerca de 1800. Pero bueno, aquí lo interesante es lo pequeño, pobre e indecente que era San José, tener eso presente, tener esta noción de cómo suceden las cosas diferentes desde estos, y no es por tratar de establecer esta distinción de Costa Rica, sino que para empezar a comprender por qué es que Costa Rica muchas veces se considera que es muy diferente a los otros lugares en Latinoamérica. Y está, entre otros motivos, pues estos, ¿verdad? Y la pobreza. Para tener una idea, en los los 300 años de colonia, nosotros en Costa Rica compartíamos el obispo con Nicaragua y él tenía, pues, residía en Nicaragua y solo llegó a visitar a Costa Rica un obispo en 300 años 11 veces, en 11 ocasiones. Entonces, verdaderamente era cero importante venir a Costa Rica. En 300 años hubieron 11 visitas de obispos, entre esos, pues, esta visita del obispo Morel de Santa Cruz. Entonces, pues, nuevamente, para que se crean o se formen una idea de qué era, de qué tan alejado era Costa Rica, qué tan pobre y poco importante a nivel del imperio que era Costa Rica, ¿verdad? Termino con este último objeto, que es un encanto, que está exhibido en el Museo Nacional. Y hay también un video excelente de este objeto que les voy a habilitar dentro de mediación virtual para que puedan ver, de la curadora de historia. Creo que aquí solo Hutch y Steph llevaron el curso conmigo de museología. En ese curso vimos a Gabriela Villalobos, nos atendió, nos introdujo al espacio de la copia del Museo Nacional y pues ese video es sobre este objeto fantástico. Es un camarín, que es como estos objetos pequeños de devoción que habían en las casas. Entonces, pues en los grandes palacios habían capillas y entonces habían espacios para que la gente podría, o sea, esos espacios devocionales. Pero en Costa Rica las casas eran más sencillas y también la gente no vivía tan cerca de las iglesias, había que como que viajar para llegar ahí varias leguas, como decía el obispo, para llegar al centro donde estaba la parroquia. Entonces la gente necesitaba estos objetos devocionales, aunque no fueron estas grandes capillas elegantes, sino que eran estos objetos pequeños que podían estar sobre una repisa o un estante, ¿verdad? Y que son estos camerinos que se abren y se cierran. Entonces esto que están viendo acá son puertas, entonces se puede cerrar y abrir cuando se va, pues, orar enfrente de este objeto. Es la Virgen del Rescate, también conocida como Virgen del Diablo, precisamente porque vemos a la Virgen con diferentes santos que la acompañan y debajo de ella aparece este diablillo. Entonces, esta es una puerta que se puede abrir y cerrar, como pueden ver, se jala y sale o no el diablo, o sea, se ve o no el diablillo que está abajo, que es precisamente para acordarnos de no pecar, porque ojo, las imágenes que están alrededor del objeto de esta esculturita del diablo son las imágenes de lujuria, ¿verdad? Imágenes de los vicios. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí un poquito más, donde el diablo le está sacando la lengua o estas imágenes de las figuras desnudas que pecan de lujuria. ¿Verdad? Y entonces
Algo que es fascinante contemplar, perdón, esta es la última imagen, es que pues se asume que fue construido y decorado en Cartago. Entonces, eso es sumamente emocionante porque ya nos estamos dando cuenta que hacia finales y perdón que no dice hacia finales del siglo XVIII, pero es hacia finales del siglo XVIII, asumimos que ya tenemos artesanos, artistas capaces de crear un objeto como este. Que integra tanto los elementos pintados como, y se asume que las figuritas también fueron creadas localmente. Entonces, tenemos escultores y tenemos pintores que están trabajando y que ahí ese es el gremio que les mencioné, que probablemente las personas que hicieron este objeto pertenecían a ese gremio en Cartago y pues por ende esta eh, eh, atribución a que fue de alguna escuela o de algún taller de algún artista en Cartago. Entonces, con eso termino la clase de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta sobre cualquier cosa que hemos visto en la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Hola, Hola, muy Mel. buenas, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, de parte del grupo 1, lo que más estuvimos hablando fue como los aspectos que más nos llamaron la atención, que uno se queda así como, ok, what? O sea, ¿qué pasó ahí? Nos llamó mucho la atención el tema de como esos proyectos que se realizaron tanto a nivel político como prácticas que buscaban el blanqueamiento de la raza, por decir así, que llegaron hasta un punto donde hubo mucha discriminación racial, ideas de xenofobia y un montón de cosas, ¿verdad? Que estos no solo se quedaron como a nivel de pensamiento, sino que pasaron a las políticas, entonces que ya las políticas migratorias eran muy diferentes, que ya no permitían que ciertas personas de otras nacionalidades pudieran entrar al país, entonces ya tenían controles más rigurosos, y bueno, y que estas mismas personas tuvieron que, ¿verdad?, llegar a extremos por la misma necesidad y por entrar al país, ¿verdad? Entonces, que eso no. O sea, también se habló sobre el tema de las cédulas, digamos, de cómo esto llegó a un punto de, mira, si, aunque seas de aquí, de Costa Rica, si no tenés este documento, no sos costarricense, no sos legalmente costarricense, sos alguien totalmente diferente, aunque vivas aquí y estés en el territorio, no sos de aquí. O sea, entonces, también hablamos de eso, eh, alguien mencionó sobre el tema de los campos de concentración, algo así que había leído, escuchado. Ese tema yo no lo manejaba, no lo sabía, para mí fue como todo un shock total, no sabía que eso sucedió aquí. Y o simplemente mi cerebro dijo, ok, no. Pero sí, estuvo muy interesante. Después de ahí también conversamos el tema de como esa necesidad costarricense de, ok, ahorita buscamos el blanqueamiento, pero después vamos a meter héroes, figuras, etcétera, históricas, mitológicas, que muestren como totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio tan repentino, verdad? Ok, ya buscamos otra cosa, ¿verdad? Y creo que esos son los principales temas que se me vienen a la mente, pero sí, eso sería como un pequeño resumen. Muchísimas gracias, Mel. Y sí, el blanqueamiento llega a tener un asunto sistémico definitivamente en Costa Rica. Así que eso es un problema, definitivamente, como las políticas y las actuaciones de entidades políticas hasta la fecha siguen teniendo pues un fuerte impacto en las vidas de algunos de nuestros ciudadanos, que por lo menos ahorita ya los indígenas, ya los afrodescendientes ya tienen cédula, pero eso no fue siempre y eso es loquísimo pensarlo, ¿verdad? Y bueno, ese tema es uno que es bastante importante y creo que es interesante pensar también, lo vamos a ver cuando vemos el famoso quema del mesón pintado por Enrique Chandy, este cuadro, cómo fue tan problemático que él pintó, porque sabemos que Juan Santamaría fue un mulato y sin embargo, y entonces Enrique Chandy lo pinta de tal manera y todo
cayéndose, muriéndose, y que los líderes, los próceres liberales de la nación no soportaron eso. Eso fue en 1897 y dijeron, ¿cómo se le ocurre pintarlo así? ¿Verdad? Y no pintarlo como un héroe blanco. Y bueno, como eso se dio y como ha ido cambiando definitivamente. El sacar y honrar figuras como Pablo Presbere por la Asamblea Legislativa, creo que fue en los años 90, que a él se le celebra como, digamos, un héroe nacional, que fue el último indígena de imponer resistencia durante la colonia. Entonces hoy se le reconoce como una figura heroica, pero sin embargo eso no es algo que aprendemos en la escuela, o muy poca gente se le da esa información, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sigue siendo muy relevante. Gracias, grupo 2. Karina, Fiorella, González, no veo quién es, González Fonseca, nombre no me sale. Carly y Ruth, adelante. Bueno, nosotros sobre la primera lectura destacamos un poco como ver eso de que uno en el cole cuando vio estos temas solo habla sobre los negros y los chinos y no tanto sobre las otras colonias que participaron y todos los aportes que tuvieron en diferentes áreas que son súper importantes como la política y el comercio. Y tampoco se habla o se menciona de ese gran nivel de racismo y xenofobia que había. También vimos que, digamos, sobre los asiáticos y los negros, ellos son traídos para beneficiarse de su trabajo, pero cuando eran mejores, entonces, bueno, ya no nos beneficia, ahora más bien se ven como una amenaza. Y los italianos, que también fueron un grupo que era muy humilde, no recibió tanto esta discriminación en parte por ser blancos. Y también, digamos, la percepción de los grupos se ve cómo va cambiando con la historia, donde, por ejemplo, los alemanes que eran apoyados por el gobierno y tuvieron una gran cantidad de aporte, luego son más bien arrestados y deportados. Y con la segunda lectura, lo que hablamos un poco fue de cómo Costa Rica tiene esta percepción de que somos un nosotros y los otros son ellos, ¿verdad? Ahí están. Que en la lectura viene con las frases de que somos iguales entre nosotros y desiguales entre los otros. Y también atribuido en parte, ¿verdad? Por este distanciamiento que tenemos. Y también está la consideración de que todo lo importante pasa en el gran área metropolitana. También vimos que, bueno, está este primer héroe nacional, ¿verdad? Que es mulato, es un bastardo, no es un soldado, y crea ese imaginario que nos hace tener un héroe costarricense muy humilde que está en contraposición a los héroes de otros países, donde más bien son como exaltados y como los mejores. Súper, muchísimas gracias. Todos Con gusto. aportes muy relevantes. Grupo 3, Elvia, Eric, Ibaña, Cristian. Buenas, aquí Eri representando al grupo 3. En nuestro grupo había un poema, un cuento, pinturas e ilustraciones sobre la riqueza cultural, también sobre una pintura al café, donde se ilustraba Costa Rica como Nicaragua, Alemania, Estados Unidos y entre otros. Entre varios temas de los pocos que pudimos conversar, eh, notamos que hay una gran diversidad cultural. Y los primeros puntos que quiero destacar son la inmigración como un factor crucial, bueno, que lo discutimos, la inmigración como un factor crucial en la diversificación cultural en Costa Rica, también la apertura y tolerancia de la sociedad costarricense hacia diferentes grupos étnicos como elemento enriquecedor, y también la identidad del tico se construye sobre contradicciones, lo cual genera dificultades para entender el contexto presente y tomar decisiones. Y por último, la capacidad de Costa Rica para superar las barreras iniciales como discriminación y restricciones migratorias. Muchas Súper, gracias. gracias. Creo que para muchos de nosotros nuestra historia es precisamente una historia de migrantes. Supongo que muchos de ustedes tienen antepasados que vinieron de otros lugares, mezclados definitivamente con gente local, ¿verdad? Pero muchos de nosotros tenemos una herencia muy diversa, ¿verdad? Y entonces es reconocer esa realidad y luego reconocer precisamente cómo, pues, hubieron estas políticas problemáticas, ¿verdad? Súper, gracias, grupo número 3. Grupo 4, Gracias. Alice Hodge,
Kiana, Mayrol y Lera. Hola, buenas tardes. En nuestro grupo, la mayoría hicimos ilustraciones o alguna clase de intervención digital, tipo collage. Y de lo que hablamos, como los puntos que más nos llamaron la atención, primero hablamos como del poco esfuerzo que hay para incluir o para visibilizar más bien la pluriculturalidad, eso, de Costa Rica. Y nos dimos cuenta con estas lecturas que habían etnias que no sabíamos que eran parte de nuestra cultura hasta que lo vimos expuesto en la lectura, porque eso no tiende como a enseñarse propiamente desde la escuela o así, entonces son cosas que muchos ignorábamos. También hablamos como de la manera en la que se siguen perpetuando racismos hasta el día de hoy en diferentes lugares. Un compañero que nos contó, ¿verdad?, que se ha topado con situaciones de racismo viniendo, siendo extranjero, bueno, no extranjero, foráneo, viviendo en otra parte que no sea su pueblito. A mí también me ha pasado, yo también soy foránea. También hablamos como de lo interiorizado que está esto, o sea, la manera en la que estos comentarios se sueltan y la persona no piensa que realmente lo está haciendo, pero es algo que está muy normalizado en la sociedad hoy en día. Eh, y de la forma en la que tratan como de borrar la historia de las cosas que sí sucedieron, igual que como lo mencionaba Melanie antes con lo de los campos de concentración, y yo que les mencionaba a mis compañeros sobre la prohibición que hubo para las personas, entre comillas, no blancas durante unos años en Costa Rica. Eso no se muestra realmente, eso no lo aprendemos en estudios sociales y son cosas que la gente trata deliberadamente de borrar. Y sí, esos serían más o menos como los puntos más importantes de los que hablamos. Súper, muchísimas gracias. Y sí, esa invisibilización es debido a dos cosas. Uno, yo diría sí que este blanqueamiento igualititicos que somos, ¿verdad? Este mito, pero creo que también tiene mucho que ver con nuestra falta de trabajo sobre patrimonio propio, atraso en la museología, digamos, y la preservación cultural de las minorías, ¿verdad? Y todo ese trabajo que en algunos otros lugares lo tienen mucho más avanzado y entonces ya conocemos más y se ha hecho mucho esfuerzo para hacer eso. Algo que vimos, por ejemplo, en Intro 2, cómo hay un esfuerzo en México por el llegar a conocer mejor la cultura autóctona de la región. Aquí no se ha hecho ese trabajo. Esa labor sigue sin conocerse, sigue sin hacerse, ¿verdad? Entonces conocemos muy poco de nuestra propia procedencia. Grupo 5, gracias. Grupo 4, 5, Elizabeth, Hernán, Keren, Miranda y Sara. Adelante. Bueno, profe, ay, perdón, Hernán, no sé. No, adelante. Yo comento ahorita. Sí, les damos espacio a los dos. Miranda, adelante. Más que todo, como algo que me llamó la atención fue conversar de cómo tal vez nos iba a costar representar nuestra identidad como costarricenses al saber que la historia de Costa Rica ha sido sobre los hombros de personas victimizadas y de una historia bastante violenta. Es también como Costa Rica, como usted está mencionando, profe, no se ha hecho el esfuerzo por tratar de encontrar realmente nuestra identidad, que no sea la identidad creada sobre contradicciones, sino la identidad real de las personas nativas de acá. Y se ha utilizado el pretexto de cómo Costa Rica no tenía tanta población indígena o de cómo Costa Rica ha sido principalmente lleno de inmigración, y no se va a poder saber realmente la historia, pero eso es precisamente un pretexto. Entonces, como estábamos mencionando que tal vez, si me acuerdo bien, que fue Hernán, otra compañera y yo, que tal vez los trabajos que decíamos artísticos nos costó un poco tratar sobre el tema de la identidad sin caer en algo superficial, como sería dibujar a una persona bailando en campesino, como con un traje típico, o dibujar una casa hecha ay, se me fue la palabra ay, lo vimos hoy y lo vimos en la lectura, profe. Se me olvidó el nombre De adobe. de adobe. Dibujar una casa de adobe o algo así que tal vez sería como repitiendo los mitos que precisamente hablaban en las lecturas. Pero le paso a Hernán la palabra. Adelante, Hernán. Sí, bueno, no, ahí sobre lo mismo, digamos que en realidad, si nos fuéramos a lo que es como la identidad original, ¿verdad? A las raíces indígenas, que en realidad está como
en más desconocimiento y que parece como que fue más sencillo, ¿verdad? Como poder apropiarse de las culturas migrantes y poder asumir eso, digamos, como la identidad propia y ver cómo esto en realidad fue lo que forjó, digamos, la cultura y la identidad que tenemos hoy en día. Y que, bueno, increíble, digamos, eso, el hecho de que prácticamente fue la xenofobia y el racismo lo que formaron como las políticas y leyes que mermaron, digamos, en que se pudiera como establecer como qué culturas y qué etnias iban a formar como esta identidad. Y hay algo súper interesante de lo que dijeron los dos que se me ocurre ahora que lo vengo pensando, es cómo, bueno, fuera de la GAM, y que hay, o sea, esta cultura forjada por los próceres de la nación, pues, mito blanco y todo eso, es en, pues, el centro, ¿verdad? La periferia no se ve reflejada en eso blanco, ¿verdad? Porque no lo es, y sin embargo es la región que está más conectada hasta la actualidad con una identidad realmente local, ¿verdad? O por lo menos un poco más, que tienen más esa conexión. Tal vez ustedes que son de Turrialba tienen un poquito más de conexión que gente que haya nacido y siempre ha estado en la mera ciudad. Es como la diferencia entre que yo veo con mis estudiantes en Liberia, ¿verdad? Yo doy clases también en Liberia y ellos están mucho más que tienen la abuela que todavía cocina con el horno de leña y hace ¿cómo es que se llama? Rosquillas y tanelas y esas cosas porque todavía está presente en sus vidas. Eso no está presente en las vidas de las personas que nacen y se crían en la ciudad, ¿verdad? En San José, pero nosotros nos vemos más reflejados en eso eh, que se ha considerado esa cultura central, ¿verdad? Y que es como un poco extraño eso, porque pues precisamente se ha ido apagando mucho y no se apoya lo suficiente. Súper interesante lo que vienen diciendo, muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo con la dificultad, o sea, entiendo lo que dicen sobre la dificultad de buscar, bueno, cuál es mi identidad, cuál es la identidad costarricense. Grupo 6, el último grupo, Brittany, Diana, Génesis, Gendry y Saitel. Bueno, profe, nosotras llegamos como a dos conclusiones que igual ya lo han mencionado los compañeros anteriormente, que lo que más nos impactó, lo que más discutimos fue como, en primer lugar, todo este tema, ¿verdad?, del racismo y la xenofobia, como incluso decía una compañera, las mismas personas a las que se les decía, ¿verdad?, que vinieran acá a trabajar, por ejemplo, los italianos, fueron también de cierta forma excluidos porque, bueno, ellos trabajaban, ¿verdad?, labores muy duras y se dieron cuenta como que, bueno, acá que no hay como totalmente derechos en este caso, entonces, bueno, decidieron, ¿verdad?, irse. Y el otro punto sería lo que hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre los mitos. Yo personalmente pienso como que Costa Rica no tendría símbolos sin Guanacaste, o no tendría como cultura o tradición sin Guanacaste, porque leyendo las lecturas me di cuenta como que, o sea, sí, es cierto, a ver, el árbol nacional es el árbol de Guanacaste. Y muchas otras cuestiones, por ejemplo, en comidas o bailes, provienen, ¿verdad? Ya sea de Limón, de Guanacaste, que son como las zonas, como usted decía anteriormente, como las que más preservan ese tipo de cultura y son las que más, pues, se rezagan o se dejan de lado. Y obviamente, o sea, bueno, yo que soy de Cartago, acá incluso hay una cultura propia que tal vez uno va a San José o a otros lugares y uno dice, ustedes saben de tal comida y dice, se quedan como, no, ¿eso qué es? Y yo, bueno, pero vivimos en el mismo país y a pesar de eso, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener las mismas eh, costumbres. Luego una compañera también mencionaba el tema de Juan Santamaría, que en el texto también se mencionaba que era muy probable que él también fuera un negro, y el de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Que es la negrita, a pesar de que nuestro país, pues es un país racista, entonces eran como, los mitos nos llevaban como a una cantidad de contradicciones, entonces era como estar luchando contra el verdadero tico y el tico idealizado, el tico del cuento de hadas, como decían ahí, ¿verdad?
y ninguna de las dos, obviamente, por eso es que tal vez eh, aportando a lo que decían los otros compañeros, que quiénes somos nosotros, ¿verdad? De cómo vamos a definirnos. Yo creo que no, es muy difícil, no imposible, pero muy difícil como definirnos porque hemos venido construyéndonos por una serie de contradicciones, entonces, realmente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a construirnos si no hay nada como sólido dentro de toda la historia? Súper interesante lo que decís y definitivamente hay muchas personas costarricenses, por ejemplo, que tienen cierta descendencia africana que simplemente desconocen de eso, ¿verdad? Y entonces siempre han pensado que sus rasgos probablemente eran indígenas, pero después se dan cuenta y no, mira, hay afrodescendientes desde el siglo XVI en Costa Rica, XVII definitivamente, ¿verdad? Y entonces, pero es por esa misma invisibilización y falta de reivindicación de esas mismas culturas para poder decir, hey, eso es parte de quién soy y me interesa conocerlo más y me interesa preservarlo. Y con todo eso dicho que todos han comentado, y creo que fue el grupo 5 que era una de las ideas que quería comentar cuando ustedes hablaron y se me fue y por dicha me acordé, pero es muy relevante para todos ustedes, pienso y siento, es que tiene uno de los únicos lugares donde se contempla eso, ya que no se hace a nivel, por ejemplo, estatal, en donde se abordan estas problemáticas es en el arte contemporáneo. O sea, podríamos decir que el arte contemporáneo suele ser bastante político, bastante conceptual y aborda muchas de estas mismas preguntas que ustedes están manifestando o estas cuestiones o estas problemáticas que ustedes están manifestando. Es ahí en esos espacios donde se puede hablar sobre ese tema, ¿verdad? Y entonces, desafortunadamente, siento yo que el público no es lo suficientemente grande para estarnos escuchando, pero por lo menos sí existen personas que sí están abordando estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos, bueno, los que estuvieron conmigo en museología, fuimos al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, la exposición actual, hay muchas obras que son bastante o sea, con una teoría de descolonizador detrás, y sí se aborda, pero no se aborda a nivel de la escuela, no se aborda a nivel de la educación formal y por ende es cuestión de que cada uno de ustedes tiene que ir a buscarlo, ¿verdad? Y eso es preocupante, triste y bueno, por lo mismo quise abrir el espacio de hoy. Muchísimas gracias. Perdón que dejé esta última parte de último, no era mi intención, se me desconchifló un poco la mente. Y el jueves yo les escribo cuando ya está habilitada la lección, no la he terminado todavía, entonces tengo que terminarla y les aviso cuando ya está para que puedan ingresar a llevar eso a cabo y nos volvemos a ver sincrónicamente el martes entrante. Yo les aviso la hora, si a la 1 o a las 2, todavía no sé, ¿ok? Suelo hacerlo a las 2 precisamente porque si no me emociono y sigo hablando y hablando, entonces así a chico y no los canso tanto. Cuídense mucho, ya se pueden desconectar, si me necesitan, aquí me quedo hasta el final. Chao. Gracias, profe. Profesora, Gracias. Profe, buena tarde. Hasta luego. la actividad para la próxima semana, para esta semana que estamos, usted nos la habilita el jueves. El jueves. Yo habilito y les aviso en el chat. Ya estás en el chat, ¿verdad, Adrián? Te metiste Sí. hace poquito. Yo les aviso en el chat cuando ya está habilitado para que puedan ingresar y tienen hasta el otro martes para completarlo. Entonces no tienen un tiempo, un plazo fijo para hacerlo, sino que tienen todo ese rato. Bueno, muchas gracias. Además, Buenas tardes. buenas tardes, queda también habilitado por el resto del semestre. Así que ahí está. Muchas gracias. Ok. Hasta Cuídense. luego. Chao. Profe. Sí, ya va.